Ok. Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de tenerlos en esta reunión donde el doctor va a hablarnos acerca de la importancia que tiene el glutatión en nuestra salud. Pero vamos a ver quién es la persona del doctor Donato, porque estamos nosotros con el deseo de darles a conocer la calidad de persona con la que vamos a estar esta noche. En la primera parte él nos va a hablar, nos va a enseñar de todo lo que él sabe, de su vasto conocimiento, y también después va a contestar sus preguntas. Así que, como dentro de su formación profesional y especialidades, él obtuvo el título de médico cirujano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, expedido el 25 de abril de 1977. También obtuvo el diploma de especialidad en medicina interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza del IMSS del 1 de marzo de 1978 al 28 de febrero de 1981. También obtuvo diploma de especialidad en medicina interna de la Secretaría de Educación Pública del 24 de mayo del 2000. También certificación del Consejo Mexicano de Medicina Interna en febrero de 1981 con 6 recertificaciones, siendo la última de febrero del 2011. También certificado por el Consejo Mexicano de Geriatría como médico especialista geriatra en marzo de 1995, con 3 recertificaciones subsecuentes. Además, dentro de su experiencia como investigador, él ha hecho investigaciones sobre los niveles de colesterol en infarto agudo del miocardio. Eso lo hizo en 1980 en la raza IMSS de F. También ha investigado sobre el uso de la insulina glargina versus insulina intermedia NPH en adultos mayores con diabetes tipo 2 en el HRCM en 1995. También ha hecho una investigación sobre la relación costo-beneficio en la utilización de la ornitina en pacientes con encefalopatía hepática versus enemas de lactosas en el HRCM 2007. Además, dentro de su experiencia profesional, él ha trabajado como médico internista turno vespertino del Hospital General ZN de Ciudad Madero en IMSS de 1981 a 1986 y como médico internista del turno nocturno del Hospital General de SSA Tampico en 1987. Y como médico internista en jornada acumulada de sábados y domingos y días festivos en el servicio de urgencias del HRCM Pemex de enero del 81 a febrero del 84. Su posición actual, él es médico especialista en medicina interna y geriatra del Hospital Médica Universidad en Tampico, Tamaulipas, México. Dentro de los diplomados que él ha obtenido, cuenta con los siguientes: diplomado médico a distancia especializado en revitalización, obesidad, perfeccionamiento físico y envejecimiento exitoso por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias de la Salud y la Academia Mexicana de Medicina Estética en 2014. También ha obtenido diplomado en sanación pánica por el Instituto Filipino de Sanación Pánica de Máster Coacuxui en 2012 y diplomado en reprogramación interdimensional del ADN por el Instituto Argentino de Estudios del Campo Interdimensional del ADN en el 2013. Él obtuvo el doctorado honoris causa otorgado por el claustro académico del Honorable Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados en junio de 2018. Y como pueden ver, esta es la calidad
de profesional que tenemos los lunes y los miércoles con nosotros y tenemos la dicha de tenerlo y él comparte generosamente de sus conocimientos. Si alguno de ustedes quiere hacer una cita personalmente con él para una consulta personal, puede anotar ese número que aparece en pantalla. Le advierto que no va a contestar. Si le llamo, no le va a contestar, sino que usted déjele un mensaje por WhatsApp y él le va a atender. Él nos hace un cobro bien, muy especial a los que estamos en esta plataforma de desarrollo personal. Sean todos bienvenidos. Doctor, es un gusto tenerlo acá. Así que ahora es su tiempo. Gracias, Félix. Buenas noches a todos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un tema de mucha relevancia, sobre todo por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Está basado fundamentalmente en una publicación de uno de los médicos que a los cuales yo le tengo un gran respeto y admiración, que es el doctor Joseph Mercola, para difundir algunas informaciones científicas de lo que se ha publicado en relación a cómo la deficiencia de glutatión, considerado como el antioxidante maestro, puede influir en la gravedad de esta pandemia del COVID-19. Si recordamos un poco, desde la época de los años 60 se identificaron los coronavirus, ha sido dominados por esos picos en forma de corona en la superficie de la célula. Y fue hasta el 2003 que apareció el SARS-CoV por primera vez. Sí, se identificaron 4 coronavirus comunes al SARS-CoV y el Instituto para el Control de Enfermedades Crónicas del Instituto de Salud en Estados Unidos recopilaron una lista de síntomas causados por estos virus, lo cual muestra que son los mismos que los del resfriado común. Estos síntomas incluyen secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre y tos. Es decir, que para fines prácticos, un coronavirus natural debería de producir nada más un síndrome febril, un síndrome catarral, un síndrome nasal, acompañado de dolor de garganta, de cefalea, de fiebre y de tos. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia global, los científicos han descubierto que los síntomas y los efectos a largo plazo son muy diferentes con el SARS-CoV-2, que es esta variante que apareció a fines del 2019 en Wuhan, China. Los síntomas iniciales incluyeron fiebre, tos, dificultad para respirar, que es aquí donde marca la diferencia con los primeros coronavirus que se identificamos desde 1960. Fatiga y pérdida del gusto y del olfato, no en todos los pacientes. Además, a diferencia de un coronavirus natural, las complicaciones adicionales con este SARS-CoV-2 pueden afectar el sistema cardiovascular, los riñones, el hígado y los pulmones. Es decir, se hace una enfermedad multisistémica con afectación de diversos órganos y sistemas, que es lo que pone en peligro la vida de los pacientes que lo padecen. Si ustedes recordarán que Anthony Fauci, que ha sido el representante en la Casa Blanca desde la época de Trump y ahora con Biden, como jefe del Instituto de Prevención de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, él desde hasta el 2014 estuvo haciendo trabajos de experimentación quimérica. Y experimentación quimérica significa agarrar un virus natural y modificarlo genéticamente.
meterle partes de otros virus, como podría ser el virus del SIDA, como podría ser ébola, etcétera, etcétera. Eso es investigación quimérica. Una investigación quimérica no es un virus natural. Y esto marca una diferencia muy importante. Cuando en el 2014 se publica una ley en los Estados Unidos en que estaba prohibida cualquier investigación quimérica, lo que hace Anthony Fauci es agarrar toda su investigación y mandarla a Wuhan con los chinos para que continuaran la investigación. El objetivo era hacer un virus más letal, probablemente pensando en una guerra bacteriológica, qué sé yo, ¿verdad? Y en este trabajo de investigación que publicaron en Nature en abril 4 del 2014, ellos concluyen que el uso de vectores de adenovirus en la preparación de vacunas, específicamente aquí era para VIH, es decir, para virus de SIDA, concluyen que no se debe elaborar este tipo de vacunas con adenovirus como vector porque incrementan el riesgo de infección por virus del VIH. Dicen, esto lo publicó en el 2014. ¿Cómo es posible que este mismo personaje en los últimos años haya enarbolado la bandera de decir que las mal llamadas vacunas, que las conocemos más como terapia génica por la utilización del ADN mensajero, no tengan efectos nocivos? ¿Sí? Siendo que él había publicado muchos años atrás, ¿verdad?, este riesgo con la utilización de vectores de adenovirus. Eso les da una idea de la diferencia que se está enfrentando la población mundial a un virus no natural que fue modificado quiméricamente, genéticamente, y que lo volvió más agresivo, ¿verdad? Bien. Entonces, recordando un poco qué es lo que hace este corona del COVID-19, es que bloquea este receptor de la angiotensina 2 y al bloquearlo favorece que entre la entrada del virus donde empieza a replicarse dentro de la célula y pues, posteriormente se multiplica y empieza a diseminarse por todo el organismo. Esto fundamentalmente, inicialmente lo hace a nivel del alveolo capilar. Pero una de las características de este virus no natural, de este virus quimérico, es que los italianos en el Hospital Universitario de Padua fueron los primeros en darse cuenta, más o menos como en el mes de marzo del 2020, de que los pacientes empezaban a hacer hipercoagulabilidad, empezaban a hacer coagulación intravascular diseminada y trombosis. Cosa que ellos se atrevieron a identificar este problema al atreverse a hacer las autopsias en los cadáveres de estos pacientes que fallecían, cosa que estaba prohibido por la Organización Mundial de la Salud realizar autopsias, que debería de cremarse y que debería de esa manera evitarse el propagar la contaminación. Pues gracias a estos hallazgos de los italianos fue como se empezó a conocer que la mayoría de los pacientes no morían en sí por hipoxemia, sino estaban muriendo fundamentalmente por estas complicaciones a nivel cardiovascular por la coagulación intravascular condicionada en forma secundaria por la tormenta de citoquinas que se desencadenan a nivel del alveolo capilar. Y esto es lo que les decía en un principio, ¿verdad? Cómo puede prácticamente afectar cualquier aparato o sistema del cuerpo, lo cual la considera o se considera como una enfermedad multisistémica, y de ahí la gravedad. La diferencia entre las personas que tienen una enfermedad leve o grave podría relacionarse con la capacidad del cuerpo para reducir la hipercoagulabilidad y la respuesta hiperinmune, esa tormenta de citoquinas que estaba hablando, que provocan las tormentas de las mismas. Un
Hay que recordar que un antioxidante es una molécula que evita que otras moléculas se oxidan, ¿sí? Bueno, el ejemplo típico de esto es el glutatión. El glutatión es un poderoso antioxidante que puede desempeñar un papel importante en el proceso del COVID-19. Y hay que recordar que es un tripéptido formado por cistina, glicina y glutamato, y que puede unirse, que al unirse forman una molécula de glutatión que ayudan a utilizar y reciclar. Esto es lo importante de este antioxidante maestro, y por eso se le puso antioxidante maestro. Ayuda a reciclar otros antioxidantes que en el momento en que se oxidan, los puede reducir y los vuelve a traer, volverlos activos como antioxidantes, como son la vitamina C y como es la coenzima Q10. Esto significa que el cuerpo utiliza glutatión con el fin de aumentar la efectividad de estos antioxidantes y ayuda a reciclar las moléculas. Es decir, sin glutatión, la capacidad antioxidante se reduce de manera significativa en los pacientes. A finales de marzo del 2020, Joseph Dussis, de 48 años, madre de una estudiante de medicina del área de Nueva York, fue diagnosticada con una neumonía en el Hospital Langone de la Universidad de Nueva York en Brooklyn. Sin una prueba de COVID disponible, la enviaron a casa como un caso sospechoso. Le recetaron hidroxicloroquina y acitromicina, que ayudaron con algunos síntomas, pero que no mejoraron su problema respiratorio, esa sensación de falta de aire. Como no podía ponerse de pie y tenía problemas respiratorios graves, su hijo, el estudiante de medicinas, se puso en contacto con el doctor Richard Horwitz, un especialista que estaba tratando una hermana con la enfermedad de Lyme con glutatión. Y él le sugirió que utilizara el glutatión en caso de su mamá para ayudar a reducir la inflamación y proteger el tejido pulmonar de su madre. Y los resultados realmente fueron sorprendentes. Una hora después de recibir una dosis de 2,000 miligramos de glutatión, su respiración mejoró y logró ponerse de pie. Continuó tomando glutatión durante 5 días y no ha sufrido recaída alguna. El 5 de mayo del 2020, el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering publicó un ensayo en el clinicaltrials.gov, en el que anunció un estudio que involucra el uso de N-acetilcisteína, que es un precursor de glutatión, en pacientes con COVID-19. En esta investigación, la primera en su tipo, el equipo de estudio planeó inscribir a pacientes con enfermedades graves de COVID. Un grupo recibiría 6 gramos de esta N-acetilcisteína por vía intravenosa al día, junto con otros tratamientos. Entonces, los científicos proponen que la gravedad del COVID está relacionada con la deficiencia del glutatión. El doctor Alexis Pornikov, de la Universidad Estatal de Medicina de Kushchek, ha teorizado que el glutatión puede utilizarse como estrategia preventiva y tratamiento de la enfermedad. Él estudia genética molecular humana y el estrés oxidativo, y en base en sus análisis activos de la literatura dijo que cree que la deficiencia de glutatión es una razón plausible para la enfermedad grave por COVID-19. Entonces, los mecanismos patogénicos para un COVID grave dependen fundamentalmente de 2 cosas. Una, el estrés oxidativo, que contribuye a la hiperinflamación pulmonar que provoca enfermedades como el síndrome de dificultad respiratoria aguda o diestrés respiratorio e insuficiencia multiorgánica, y por supuesto que puede llevar a la muerte. Y 2, una mala defensa antioxidante debido a la deficiencia endógena de glutatión como resultado de una baja biosíntesis y agotamiento excesivo de glutatión, que es la causa más probable de un daño oxidativo en el pulmón. Es decir, si no hay antioxidante, el estrés oxidativo va a acabar con todo lo que se le ponga enfrente, ¿verdad? Y esto fue
Esto es independiente de los factores como lo que en un principio se nos señalizó a principios del 2020, de factores como el envejecimiento. Por eso se preocupará mucho de los adultos mayores de edad, que eran los que más estaban muriendo. Después se demostró que no. Las comorbilidades de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tabaquismo y algunos otros responsables de este déficit. Entonces, el daño oxidativo de las especies reactivas de oxígeno, conocidas por sus siglas en inglés como ROS, juega un papel importante en la enfermedad grave por COVID, ya que el COVID-19 intensifica el estrés oxidativo al aumentar los niveles del superóxido, una sustancia reactiva de oxígeno que puede ser muy dañina, y esto aumenta el superóxido en personas que comienzan con niveles elevados debido a enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes e hipertensión arterial. A medida que el virus utiliza la coenzima, el receptor de la enzima AC2 produce angiotensina 2, lo que a su vez genera más radical superóxido. El virus también atrae un tipo de neutrófilos que son leucocitos polimorfonucleares que también pueden aumentar la producción de superóxido. Después, el superóxido produce otros radicales hidroxilos, que es uno de los más reactivos, que incluyen el peróxido de hidrógeno. Y estos ROS que causan daño celular pueden reducirse con glutatión peroxidasa, ya que oxida el glutatión en el proceso de convertir el peróxido de hidrógeno en agua y evitar de esa manera el daño que condiciona el peróxido de hidrógeno. Entonces, de manera específica, la mala homeostasis redox y el estrés oxidativo parecen ser los procesos biológicos importantes que podrían explicar una mayor susceptibilidad individual a diversas amenazas ambientales. El doctor Pronikov encontró evidencia de que la deficiencia de glutatión podría estar involucrada en estas comorbilidades. En un artículo que publica, relaciona la reducción progresiva de glutatión endógeno con el envejecimiento. Nosotros ya hemos platicado de que después de los 30 años de edad se empieza a declinar la producción de glutatión por cada año que va avanzando, a tal grado que, por ejemplo, después de los 30 años estaremos produciendo un 70% de glutatión. Pero cuando arribamos a los 60 años ya nada más estamos produciendo un 15%. Y cuando avanzamos a los 70 años, como lloviznando, ya nada más estamos produciendo un 10%. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros a esta edad? Pues estamos suplementando con los señalizadores redox que nos permitan darle un incremento en un 400% a la biodisponibilidad de glutatión, precisamente para que contrarreste todo ese estrés oxidativo que he estado mencionando. Bien. Por otro lado, también se ha investigado que optimizar los niveles de vitamina D es la estrategia más sencilla y económica y más beneficiosa para minimizar el riesgo de COVID-19. Ha habido muchos artículos que se han publicado con ese tipo de información. Más de 1.000 millones de personas, hay que recordarlo, en todo el mundo y de todos los grupos etarios tienen deficiencia de vitamina D, que ahora se ha identificado como un factor de riesgo para la infección grave por COVID-19. En Indonesia, por ejemplo, las personas con un nivel de vitamina D entre 20 nanogramos por mililitro y 30 nanogramos por litro tenían un riesgo 7 veces mayor de muerte que aquellos con un nivel superior a los 30 nanogramos por mililitro. Tener un nivel por debajo de los 20 nanogramos por mililitro se relacionó con un riesgo de muerte 12 veces mayor. Y esto es muy importante en esta temporada, por ejemplo, de invierno, que es necesario aumentar los niveles de vitamina D entre 60 y 80 nanogramos por mililitro, con el fin de mejorar la función del sistema inmunológico y de esa manera reducir los procesos infecciosos virales que son comunes en esta época de invierno. Sin embargo,
Hay una relación muy importante entre el glutatión y la vitamina D. En términos de vitamina D, el doctor Pornicott propone que la relación entre la vitamina D y la enfermedad grave podrían asociarse con una deficiencia de glutatión. Señala varios estudios que relacionan los niveles de glutatión con la vitamina D y otro en el que los científicos encontraron que niveles más bajos de L-cisteína, un precursor de glutatión, se correlacionaban con niveles más bajos de vitamina D en personas con diabetes tipo 2. Es decir, da la impresión que es necesario la presencia de glutatión para vida que las células de nuestro cuerpo pueda producir una buena cantidad de vitamina D, que como ya les informé en los estudios previos, se han documentado que tiene relación con los casos graves de COVID. Y si bien en esta última variante de Omicron, considerada como la tercera ola, se nos ha dicho que son cuadros realmente leves y de hecho lo hemos observado así en nuestros pacientes, pero que es una variante que tiene una capacidad de diseminación muy importante. Tan es así que en cuanto a fines de noviembre que aparecieron los primeros casos de Omicron en África, no tardó ni una semana cuando ya estaba en Canadá y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se ha ido así como reguero de pólvora, ¿verdad? Y en esta gráfica del New York Times de la semana antepasada, podemos ver cómo vienen las gráficas incrementadas de la etapa media del 2020, octubre del 2020, y que era cuando se encontraba la ola más profunda, la primera ola, y posteriormente se disminuyó en el 21, y luego después apareció la segunda ola, y finalmente aparece esta tercera ola con, aquí esta segunda fue la Delta, la variante Delta, y esta tercera es la variante de Omicron. Pero contrario a aquello que decíamos que son cuadros muy leves y que esa es la percepción que tienen la mayoría de los médicos clínicos tratantes de esos pacientes, aquí podemos ver en este gráfico del New York Times cómo aquí se empieza ya a incrementar los casos 14 días después, más tarde, los casos de ingreso de pacientes a las unidades de cuidados intensivos y evidentemente también los casos de muerte. No como los casos que se alcanzó en el pico máximo de la primera ola, de la primera variante del COVID-19, pero sí está teniendo esa tendencia y esto significa que tiene que seguirse cuidando con todas las recomendaciones que se han mencionado y que además vale la pena revisar una serie de estrategias para tener niveles óptimos de glutatión a una manera de protegerse uno mismo. Entonces, nuestros niveles de glutatión se pueden optimizar con alimentos y suplementos y ejercicio. La N-acetilcisteína por vía oral puede ser una estrategia preventiva para ayudar a optimizar sus niveles. El problema es el costo. A mí me acaban de mandar una presentación de un producto que tiene L-N-acetilcisteína, tiene quercetina y curcumina, de los tres muy buenos. Tiene costo de 970 pesos, casi 1,000 pesos, con 60 pastillas, pero las dosis que trae realmente son muy bajas. Yo les dije que el caso de la mamá de ese estudiante de medicina, le tuvieron que meter 6,000 miligramos y estas cápsulas apenas llegan a 300 miligramos, es decir, tendría que tomarse 3 cápsulas diarias para de poder llegar cuando menos a cerca de 1,000 miligramos, que sería una sexta parte con lo que se resolvió el caso de la mamá de este estudiante de medicina de Nueva York. Esta N-acetilcisteína como medida preventiva contra infecciones virales, así como la aplicación endovenosa de la misma, o bien la administración de glutatión reducido es altamente biodisponible en pacientes con enfermedades graves, podrían ser unas opciones efectivas contra el nuevo coronavirus del SARS-CoV-2. Los investigadores sugieren que suplementarse con glutatión podría ayudar incluso a reducir la deficiencia de vitamina D. Los alimentos también han tenido un impacto positivo en la producción de glutatión, incluyendo las verduras crucíferas como el brócoli, el té verde, la curcúmina, el romero, el cardo mariano,
Y también es altamente recomendable el dormir bien. Cuando uno duerme bien, los he dicho muchas veces últimamente, recalcando de que uno mejora muchísimo su sistema inmune y sobre todo permite que en la nocturna la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo le permita favorecer la reparación de las células, de los orgánulos que están dañados de algunas células para que empiecen a repararse de dentro hacia afuera. Pero la mejor opción que tenemos nosotros que conocemos las moléculas de señalización redox, pues son los señalizadores redox, ¿verdad? Entonces hay que recordar que una célula enferma que tiene un desequilibrio interno en su citoplasma o citosiol por abundantes oxidantes dentro de esa matriz celular, que está condicionando daño, en este caso a la mitocondria. El fuego está manifestando un estrés oxidativo muy importante que obviamente va a terminar dañando a la mitocondria. Y en esas condiciones, este estrés oxidativo evidentemente pues va a condicionar propagación de ese estrés oxidativo, de inflamación y de enfermedad aguda. Entonces, lo que hacemos nosotros con los señalizadores redox es que en esta parte del ADN que se encuentra en el núcleo de sus células y de todas sus células, se encuentran los genes de la salud. Y lo único que estamos haciendo al proporcionarles la materia prima de estas moléculas de señalización redox es estimular y activar estos genes de la salud para que señalicen el gen NRF2, que es el que se encarga de codificar el antioxidante maestro llamado glutatión, y de esa manera reponer en un 400% la biodisponibilidad de glutatión en sus células que le permita protegerse contra este tipo de infecciones de la pandemia del COVID. Este sería el ejemplo típico de lo que logran hacer las moléculas, de mantener en un balance su equilibrio bioquímico, tanto de oxidantes y antioxidantes. Los antioxidantes son los que controlarían el estrés oxidativo a través de glutatión, a través de la superóxido dismutada y a través de la catalasa, que son antioxidantes nativos de las células, y de esa manera alcanzar la salud al mantener la capacidad de mantener en equilibrio estable el sistema redox dentro de sus células. Hasta aquí mis palabras. ¿Tienen alguna pregunta o comentario en relación al tema? O si nos vamos directamente a las preguntas. No hay preguntas sobre el tema que acabo de describir. Pueden levantar la mano para poder hacer preguntas al doctor sobre el tema que acaba de darnos. Si no, pues pasamos a las preguntas relacionadas con situaciones de salud. Entonces ya no tenemos preguntas porque la grabación continúa. Muchas gracias, doctor, por toda su ayuda y su enseñanza de esta noche. Gracias a todos los que asistieron. Sí, tuvimos una buena participación esta noche. Excelente. Gracias por sus preguntas y nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Los espero a las 5 de la mañana. Bye, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Hasta mañana. Excelente.